Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a trabajar con la introducción. El objetivo, como les decía, es dejar instalado Android Studio, ¿sí? Voy a detener la parte de la cámara para que no interfiera con la grabación y no consuma tanto ancho de banda. Ahí dejo abierto el chat. Exactamente, ¿sí? En .NET, ¿vamos a trabajar con C# u otro lenguaje? Van a trabajar con C#, Gilberto. Bien, Diego. Bueno, ahí respondió Diego. Genial. Bueno, vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción. Todos pueden ver. Claro, es correlativa con Laboratorio 2. Ahí preguntaba Cristian si esta materia es correlativa con Laboratorio 2. Sí, tengo que tenerla regularizada. Ahí vamos a charlar un poquito, Leandro, cuánto ocupa el software que tenemos que utilizar. Sobre todo lo preocupante es la RAM, ¿sí? Con 4 GB de RAM mínimo tienen que tener para poder trabajar con Android Studio. Pero ahí vamos a llegar a eso. Y espacio en disco duro, bueno, sí, con 20, 30 GB no creo que les va a andar bien. Pero bueno, ahí vamos comenzando. Tranqui, ahí vamos comenzando. Bueno, entonces la idea de hoy es trabajar, es ver qué es Android, un poco de la historia sin aburrirlos, ¿no? Ya algo de eso charlamos. Las capas que forman el sistema operativo Android, las distintas versiones que hay disponibles y entender a qué nos referimos con versiones del sistema operativo. Ahí vamos a empezar a trabajar con Android Studio como entorno de trabajo. Vamos a trabajar con un primer proyectito Hola Mundo para probar nuestro Android Studio, si la instalación estuvo correcta. Y dentro de ese proyecto que vamos a generar, hay un archivo importante que es el manifiesto de Android. Y bueno, quiero mostrar un poquito ese archivo, qué función tiene y qué configura de mi proyecto. Bien. Lo que sabemos entonces de Android, ¿sí? Es que Android es un sistema operativo, ¿tá? Y es una plataforma de software que está basado en el sistema operativo Linux, ¿sí? Para dispositivos móviles. Ustedes saben que también pueden encontrar a Android en otros dispositivos móviles, como por ejemplo las tablets, ¿sí? O en computadoras o ordenadores, como por ejemplo en el caso de notebook o algún reproductor de música, ¿sí? Algo importante es que el sistema operativo trae incorporada una máquina virtual Java, ¿sí? Es decir, una máquina virtual mucho más pequeña que la JVM, que la Java Virtual Machine de una PC, ¿no? El nombre de esa máquina virtual que viene nativa en el sistema operativo es Dalvik. Es decir, que de forma nativa el sistema operativo Android es capaz de ejecutar cualquier aplicación Java que yo le instale, ¿sí? Esa máquina virtual está también trabajando en conjunto, o sea está formada también por un conjunto de librerías o frameworks, ¿sí? Que nos van a permitir acceder desde nuestra aplicación de forma nativa a los componentes o a los dispositivos de mi dispositivo móvil, ¿no? De mi teléfono o de mi tablet, ¿sí? Es decir, que si yo creo una aplicación para acceder al GPS, para hacer lecturas desde el GPS, no voy a tener que instalar ningún driver externo, ninguna librería externa para poder acceder al GPS. Ya lo trae de forma nativa el sistema operativo, ¿no? La máquina virtual. Es decir, que cualquier persona que sepa programar y sea capaz de crear una pequeña aplicación Java, puede correr sobre un dispositivo Android, ¿no? Obviamente que Android, como les comentaba, es de código libre, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar con el Android puro, vamos a trabajar con una versión de Android de Google, ¿sí? Por eso es que muchas de las librerías que vamos a utilizar para mapas o para alguna otra cuestión son de Google, ¿sí? La empresa que desarrolla Android es Android Inc., ¿sí? En el año 2005 la compra Google, que es lo que veníamos hablando, ¿no?
El núcleo del sistema operativo, el kernel del sistema operativo, está basado en Linux, en la versión 2.6, y ustedes saben todas las ventajas que trae trabajar con un sistema operativo Linux, ¿sí? Sobre todo con respecto al tema de seguridad, ¿sí? Y al tema este, de eficacia y de eficiencia, ¿no? Tener un dispositivo con sistema operativo Linux es mucho más seguro y mucho más estable, que, por ejemplo, la mayoría de las versiones de Windows, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene Linux en su computadora instalado? ¿Usa Linux como sistema operativo en lugar de Windows? No. Bien. Bueno, eso es algo que deberían hacer en algún momento. No les digo ahora que estamos empezando con todo esto, ¿no? Pero en vacaciones, por ahí lo que podrían hacer es, en lugar de instalarle Windows a su computadora, instalarle Linux para alguna de las distribuciones de Linux, por ejemplo Fedora o Ubuntu, para acostumbrarse a ese sistema operativo, ¿sí? A ese otro entorno de trabajo. ¿Mm? Y no sea necesario... bien, Gilberto dice, yo lo usé todo el verano, pero lo volví a cambiar para la universidad. Bien, bien. Otra cosa que podría hacer es, si tengo una computadora con muchos recursos, es poner una máquina virtual en mi computadora y tener en la máquina anfitriona, usar como sistema operativo anfitrión Windows, por ejemplo, y en la máquina virtual Linux, alguna versión de Linux, ¿no? Por ejemplo, Ubuntu. Sí, ahora las distribuciones de Linux traen un entorno gráfico, ¿sí? No hace falta trabajar todo por consola, pero está bueno que se aprendan los comandos, así como el CMD, si el símbolo del sistema de Windows ofrece la posibilidad de trabajar sin la consola gráfica, bueno, Linux también tiene mucho más comandos, más versátiles para trabajar desde la línea de comando. Claro, ¿ves? Ahí con permisos, permisos de usuario, ¿sí? Ahí tenés un montón de comandos. Bien. Siguiendo con el caso de Android, ¿sí? Lo que tenemos que saber es que existen distintas versiones, así como tenemos distintas versiones de Windows, por ejemplo, o distintas distribuciones de Linux, bueno, Android también tiene distintas versiones. Ustedes saben que a medida que se van creando dispositivos, a medida que avanza el hardware, a medida que avanza la infraestructura eh, de hardware, bueno, el sistema operativo se tiene que ir actualizando para poder controlar estas nuevas características, ¿sí? Ahí un ejemplo muestra que, por ejemplo, la versión 2.2 con respecto a la versión 2.0 incluía ya, por ejemplo, la posibilidad de crear un punto de acceso Wi-Fi, es decir, la posibilidad de crear un access point, ¿sí? Eh, bueno, que hoy en día ustedes lo tienen ya como forma nativa, ¿tá? ¿Cuál es la versión actual? ¿Sí han averiguado cuál es la versión actual de Android? Acá me muestra, me dice, mira, algunas versiones son la 1.5, 1.6. Fíjense que otra característica que tienen las distintas versiones, que todas tienen nombres de golosinas, ¿sí? Cupcake, donuts, eclair, froyo, ice cream. ¿Cuál es la última versión? La 11, sí, sí. Creo que por lo menos esto van a ver que yo ven el video este hoy, lo ven en el cuatrimestre que viene y ya está en la versión 13, ponele de Android. Pero bueno, sí, creo que la versión que está actualmente es la versión 11 de Android, ¿sí? La versión que está actualmente es la versión 11 de Android. ¿Ustedes saben cómo chequear en su teléfono qué versión de sistema operativo tienen? O sea que para poder chequear la versión de sistema operativo de Android que tengo en mi teléfono, fuimos por ajustes, ¿sí? Acerca del teléfono, información del software, y allí nos encontrábamos con la versión de sistema operativo, ¿no? Se dieron cuenta que en un mismo salón tenemos distintas versiones del sistema operativo, ¿sí?
Y fíjense, en estas que son más viejas, por ejemplo, qué diferencias hay, ¿no? Que, por ejemplo, la versión 4 maneja características que no tenía disponible en una versión anterior, porque seguramente la versión 3.0, por ejemplo, era para dispositivos un poquito más viejos que la 4, obviamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado, ¿sí?, de Android, si bien es múltiple, hay millones de usuarios, la mayoría de los usuarios que tienen un dispositivo móvil tienen Android, pero está muy fragmentado ese mercado, ¿sí? Es decir, que a la hora de yo crear una aplicación, tengo que apuntar a qué mercado quiero captar, si a los que tienen la versión 6, si a los que tienen la versión 8, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, entrando acá a esta página, developer.android.com, a ver si yo puedo, acá les voy a copiar este link, se los paso por el chat de Zoom. Si yo ingreso a este sitio, voy a poder ver, ¿sí? Voy a poder ver actualizado, ¿no?, las distintas versiones de Android y el porcentaje de usuarios de cada una de esas versiones, ¿sí? A ver si yo puedo entrar por acá. ¿Pudieron ver el dashboard? Eso después ustedes lo miran ahí con tiempo. Todas las versiones de Android, por ejemplo. Y acá hace hincapié en las últimas versiones, ¿no? 10, 11, fíjate que ya está la 12. ¿Y qué porcentaje del mercado? ¿Qué porcentaje del mercado usa cada una de esas versiones, ¿no? Tamaño de dispositivos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que, por lo visto, ahí está la versión 12, es lo que decíamos, ¿viste, Pamela? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vaya a crear una aplicación, ¿sí?, y vaya a crear, hablando así sencillo, ¿no? Tengo que crear un proyecto nuevo para desarrollar una aplicación. Mínimo quiero que corra, ¿sí? Es decir, que si yo elijo como mínimo Android 8, mi aplicación va a poder correr sobre Android 8, Android 9, 10, 11 y de ahí para arriba, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo en mi teléfono la versión 4.4 de Android, ¿sí?, creo que es KitKat, ¿no?, la versión 4. Había uno de sus compañeros que tenía la versión 4. KitKat, Leandro, bien. Entonces, si yo quiero probar la aplicación, en el caso tuyo, Leandro, si querés probar la aplicación en tu teléfono, cuando crees el proyecto vas a tener que elegir como API mínima la 4, ¿sí? Entonces, para que funcione en tu teléfono y después en cualquier otro con versiones superiores, ¿sí? En cualquier otro con Ok. versiones superiores. Es decir, que cuando vamos a crear un proyecto, tenemos que poner una versión, o sea, versiones anteriores, o sea, empezar desde la 4, por ejemplo. Mira, a ver, en el caso de Leandro, para que pueda probarlo en su teléfono, ¿sí? Nosotros podemos elegir como API mínima y la que tiene mi teléfono, donde voy a probar, qué sé yo, 8 en adelante, ¿sí? Eso sería lo adecuado, Claro, pero ¿sí? supongamos que esté así en uso la aplicación Y por yo, varios yo dispositivos distintos. les suelo hacer elegir a los chicos desde la versión 6 en adelante, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es elegir como API mínima la versión 6 y de ahí para Es arriba. decir, que a Leandro no le funcionaría. Si elegimos la 6, no. Leandro va a tener que elegir desde la 4 en adelante.
¿sí? Y ya le vamos a decirle a Leandro, lo mismo que le voy a decir a ustedes, que tenemos que instalar o anexar al Android Studio, ¿sí? ¿Qué kit de herramientas vamos a tener que anexar para que nuestras aplicaciones puedan correr sobre cualquiera de esas versiones? ¿Sí? O sea, que Profe, aparte de Android Studio, aparte del IDE, tengo que instalar también un kit de herramientas para poder desarrollar para cada una de esas aplicaciones, de esas versiones. Sí. y bueno, y en ese caso, Leandro, por ejemplo, ¿puede volver a reinstalar otro sistema operativo, o sea, un Android más avanzado? ¿Y qué pasa? Que, ¿qué versión puedo ponerle a mi teléfono? Y la que acepte el teléfono, ¿sí? Si bien la última versión del sistema operativo es la 11, es muy probable que él no pueda poner la 11 o la 12 en su teléfono porque la arquitectura del teléfono no lo soporta, ¿sí? Es más, cómo actualizo el sistema operativo? Y bueno, desde ahí, desde ajustes, yo puedo elegir actualizaciones en mi teléfono, ¿no? Desde ajustes, así como ustedes vieron recién la versión de sistema operativo, la versión de Android que tienen, podrían elegir ver actualizaciones, ¿sí? Y les va a mostrar las versiones de Android que pueden instalar en su teléfono. ¿Sí? Es poco probable que si tienen, por ejemplo, la versión 4 puedan saltar a la 11. A lo sumo, nada, ya no, de tener la 4 no puede saltar ni a la 5 siquiera, seguramente. ¿Sí? Pero sí, si tenés por ahí, lo mismo que si tenés la versión 8, por ahí tampoco te va a dejar saltar a la 9 o a la 11, ponele. ¿Mm? Ah, bien, yo preguntaba, justo llevé a que me formatearan, o sea, me volvieran a reinstalar el sistema operativo de un teléfono que estaba súper lerdo. Y bueno, capaz que ellos por el modelo del teléfono se dan cuenta qué sistema operativo debía llevar. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí. Y si no, no lo soporta, si no, no andaría el teléfono. Si ponen una versión más nueva, digamos, que la que... O más chica también. Si ponen una versión más chica y vas a desaprovechar, hay componentes que no vas a poder usar de tu teléfono. Seguramente no vas a poder conectarte a Wi-Fi, ¿sí? Versiones más chicas, a lo mejor un teléfono con la versión 2.2, en esa época no existía el Wi-Fi, por ejemplo, ¿sí? O el GPS. ¿Mm? Bien. Profe, Entonces, sí, profe, sí, lo que estoy escucho. viendo en el teléfono, donde dice versión de Android, ¿es la plataforma o la API? ¿Qué es lo que estoy Es, viendo? ¿Qué es la versión estoy versión del viendo? sistema, es la versión del sistema operativo, ¿sí? Es la versión del sistema Porque, operativo. El API, porque el ¿sí? Graphic, Miren, acá justo hay sí, una tablita. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos API y a qué le llamamos esa versión de plataforma, digamos? ¿Sí? Porque te dice, por ejemplo, vos tenés el Android 10, 6. 6. Bueno, y te dice el API, es el API 21, por ejemplo. ¿Qué es el API? Es el conjunto de librerías, ¿sí? Es la versión de las librerías que vos necesitas para que corra tu aplicación sobre ese sistema operativo. ¿Ok? Es decir, Ok, que ahora vos sí. como desarrollador tenés que instalar, por ejemplo, si yo quiero crear una aplicación, mirando el grafiquito que tenemos acá, ¿no? Si quiero crear una aplicación para que corra en Android 3.2, tengo que tener instalado en Android Studio el API o el SDK o las librerías número 13, ¿sí? Si quiero que mi aplicación corra en una versión Android 6, tendría que tener instaladas las librerías o el API o el SDK 21, por ejemplo. ¿Sí? Ya eso lo vamos a chequear ahora, lo vamos a ver ahora. Pero se entiende que cada versión de Android tiene sus librerías para que yo pueda desarrollar para esa versión. ¿Sí? Cada versión de sistema Ok, operativo tiene sus librerías, su API. ¿Mm? Recuerden que API es un conjunto de librerías, es el homólogo a framework, por ejemplo, en otras plataformas. Lo que en .NET nosotros llamamos framework, en Java son APIs, son librerías. ¿Mm? Bien.
Bueno, con respecto al sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo sí, ustedes pueden crear APIs, tal cual. No vamos a ver puntualmente eso, pero sí, yo puedo crear un API. ¿Sí? Ya cuando, a ver, ¿cuándo creo un API? Cuando vos, por ejemplo, creás un conjunto de clases, ¿sí? Para una funcionalidad especial, para una tarea especial, específica, ¿sí? Y que están relacionadas de alguna manera a través de la herencia o a través de la implementación de alguna interfaz, estás creando una API. ¿Sí? O sea que el concepto de API, o sea que seguramente en algún momento has creado una API sin darte cuenta. ¿Sí? ¿Qué ofrece un API? Una interfaz, una forma de usar determinado componente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de programación orientada a objetos? Cuando vimos el tema de las interfaces, no las interfaces gráficas, esas interfaces que eran clases que son 100% abstractas, y que la idea de tener una interfaz en lugar de una clase abstracta para la herencia es imponer un comportamiento. Bueno, cuando vos en tu proyecto, por ejemplo, vos querés crear un componente en el que querés decirle al cliente que use ese componente que lo tiene que usar de determinada manera o utilizar determinados métodos para poder acceder a ese componente y creas una interfaz para eso, estás creando un API, ¿sí? Ya que vas a tener un conjunto de clases relacionadas de alguna manera para un fin, ¿sí? El API que ustedes usaron, una de las APIs que ustedes usaron en Java era Java. Perdón, Java. Java.util, ¿sí? Una de las APIs que usaron fue de Java.util todo el conjunto de librerías para manejar colecciones. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué proponía esa API? Bueno, que si yo quería crear una colección, una colección de elementos ordenadas de alguna manera o desordenadas o que permitiera duplicados o no, ¿sí? Tenía que instanciar objetos que implementaran determinada interfaz de acuerdo a la colección que querían armar, ¿no? Si querían elementos repetidos, usaban un list. Si querían elementos no repetidos, usaban algún objeto que implementara set, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Queda más o menos claro a qué le llamamos API, ¿no? Es un conjunto de clases, pero que tienen un fin, ¿sí? Entonces, como ese conjunto de clases tienen un mismo fin, los agrupo en un mismo paquete, ¿no? Y le pongo un nombre a esa API comercial. ¿Mm? Bien. Imaginemos que tenemos frente a nosotros un teléfono, ¿sí? Y ese teléfono obviamente tiene Android como sistema operativo. Bien. Todo sistema operativo tiene un núcleo, tiene un kernel, que es el que interactúa a bajo nivel con los distintos componentes del dispositivo, ¿no? Si estamos hablando de Windows como sistema operativo, el kernel de Windows tiene un conjunto de componentes que acceden directamente a todo el hardware subyacente, ¿no? Bueno, en el caso de Linux, el kernel de Linux tiene una serie de componentes que acceden a bajo nivel a los distintos componentes y distintas subrutinas que tiene el sistema operativo. El control de seguridad, los controles de la cámara, controles de teclado, controlador de red, ¿sí? De audio. Ahora, esos componentes que forman todo el núcleo del sistema operativo, que es el que se encarga de gestionar, si se quiere, a bajo nivel, la interacción entre el usuario y el dispositivo, sobre esa capa que es el kernel, a ver si yo puedo, así, sobre esta capa, que es el kernel, hay otra capa, que es la de la máquina virtual, ¿sí? La máquina virtual Java.
esta máquina virtual, ¿sí? Está compuesta, o sea, digamos, el Android Runtime está compuesto de un conjunto de librerías Java y de la máquina virtual, ¿sí? Así como el JRE, el Java Runtime Environment, en una máquina de escritorio, estaba compuesto de la máquina virtual Java y un conjunto de librerías que ya vienen de manera nativa. Bueno, el sistema operativo ya lo trae a esto instalado, ¿sí? De forma nativa, una pequeña máquina virtual y un conjunto de librerías que interactúan de manera nativa, ¿sí? Que interactúan de forma nativa con los distintos componentes del dispositivo, ¿sí? Es decir, que tengo una serie de librerías para interactuar directamente con Java, con el controlador de red, interactuar directamente, por ejemplo, con el controlador de audio, interactuar directamente con la cámara, ¿m? Y además otras librerías extras para manejar el tema de seguridad, para manejar el tema de poder trabajar con una base de datos de manera nativa. ¿M? ¿Vieron que, por ejemplo, en una computadora, si ustedes quieren crear una base de datos, tienen que instalar un gestor de base de datos? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, díganme el nombre de algún gestor de base de datos. SAM, ¿Cómo? el de SAM, ¿sirve? Pero SAM no es el gestor de base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos que maneja SAM? MySQL. MySQL. Exactamente. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren crear una base de datos en su computadora, tienen que instalar un gestor de base de datos. MySQL, MySQL, ¿no? Oracle. MariaDB. MariaDB es el nombre del driver que uso desde Java para conectarme a una base de datos MySQL. ¿Sí? Otro gestor sería SQL Server, ¿sí? Que es el que van a usar también ahora acá con .NET. Bueno, es decir, que si yo quiero crear una base de datos en una computadora, tengo que instalar un gestor de base de datos. Bueno, acá en el caso de un dispositivo que tenga Android, ya tiene de forma nativa un gestor muy pequeño, muy mínimo, de base de datos llamado SQLite, ¿sí? SQLite. Y trae nativa, digamos, el JRE, ¿sí? El entorno de ejecución de Java trae de forma nativa librerías, ¿sí? Un API, ¿sí? Un conjunto de clases para trabajar con esa base de datos, ¿sí? Sin necesidad de que instalen nada en el teléfono. ¿Estamos? Entonces hay veces en las que ustedes pueden querer crear una pequeña base de datos, por ejemplo, para guardar una agenda, para crear una agenda o algo por el estilo, con muy pocas tablas y muy pocas relaciones, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Acá quiero aclarar un poquito más. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Java en una máquina de escritorio, por ejemplo, hablábamos de JDK y JRE, ¿sí? El JRE, esto para que quede claro, porque por ahí van a leer algún libro o algo y tiene que quedar claro. El JRE, que es el Java Runtime Environment, o el entorno de ejecución de Java, que acá se llama Android Runtime, está compuesto de la máquina virtual, ¿sí? Y un conjunto de librerías específicas, ¿sí? Ahora, ¿a qué le llamábamos JDK? Le llamábamos JDK a todo un conjunto de librerías Java más el JRE, ¿sí? Es decir, que podríamos decir que toda esta capa intermedia sería el JDK, el Java Development Kit, todo el kit de desarrollo Java, que viene en Android, que está compuesto por una serie de librerías más la máquina virtual, ¿sí? O el entorno de ejecución. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, bro. Bien. Bueno, sobre esta capa está la capa de aplicaciones, ¿sí? De aplicaciones nativas del dispositivo. ¿Mm? De aplicaciones nativas del dispositivo. Es decir, que son de uso del sistema operativo, ¿no? Como por ejemplo el administrador de actividades, el administrador de ventanas, ¿sí?
el administrador de ubicaciones, el administrador de notificaciones, el administrador de telefonía. Y sobre esa capa están las aplicaciones, ¿sí?, con las que interactúa el usuario, ¿sí? Acá, la capa de arriba de todo, que es la capa más abstracta, es la capa con la que interactúa directamente el usuario, ¿no? ¿Qué aplicaciones están acá? Y todas las que son nativas del teléfono, ¿sí? La aplicación de agenda, la aplicación de, bueno, de contactos, la aplicación de llamadas, la aplicación del explorador de archivos, ¿sí? Más todas las aplicaciones que ustedes instalen, WhatsApp, Facebook, ¿sí?, algún juego, y las aplicaciones que ustedes crean e instalan van a estar en esta capa, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes creen las aplicaciones, ¿sí?, esas aplicaciones que ustedes van a crear van a interactuar a bajo nivel con las distintas capas del sistema operativo, ¿sí? Lo acceden directamente. ¿Mm? Si mi aplicación en algún momento necesita tener conocimiento en qué estado está la ventanita en la que está trabajando el usuario, si está abierta, si está activa, si está inactiva, si está en pausa, bueno, puede interactuar, puede acceder directamente al administrador de ventanas y poder saber en qué estado está la ventana en la que está en este momento el usuario, ¿sí? Yo programar qué hacer en el caso de que esta ventana se cierre, por ejemplo. Qué resguardar, qué sacar, qué actualizar. Bien. Entonces, sabemos que nuestro sistema operativo tiene, ¿sí?, está compuesto de varias capas, ¿no? Habíamos dicho que el kernel está basado, ¿sí?, los componentes que ustedes van a encontrar en el kernel del sistema operativo Android es el mismo que van a encontrar en un sistema operativo Linux versión 2.6, ¿no? Y habíamos dicho que Linux ofrece muchas ventajas con respecto a lo que es Pregunta, seguridad. profe. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quiere decir que cuando hagamos una aplicación, nosotros podemos saltear capas y usar directamente el kernel, por ejemplo? A ver, no vamos a poder acceder directamente al kernel, sí lo vamos a poder acceder a través de alguna de estas librerías. A través de alguna de estas librerías, ¿sí? A través de alguna de las librerías que tiene Java o a través de algunos de estos módulos que forman el armazón de aplicaciones del sistema operativo, vamos a poder acceder al kernel del sistema operativo. Lo mismo sucede cuando ustedes programan para Windows, ¿no? O para cualquier otro sistema operativo. Si cualquier aplicación accediera directamente al kernel del sistema operativo, lo podríamos hacer funcionar mal al sistema operativo. ¿Se entiende? Vamos a poder acceder de forma nativa a información que ofrezca el kernel, por decirlo de alguna manera, pero lo ofrece a través de las librerías, ¿no? Yo no voy a estar toqueteando directamente el kernel, no lo voy a poder modificar. ¿Mm? Ok, gracias. Bien. Toda la seguridad que ofrece el sistema operativo Linux, como por ejemplo lo que es gestión de memoria, gestión de procesos, ¿sí?, manejo de redes y todo lo que tiene que ver con el modelo de drivers, lo tiene también Android, ¿sí? Vieron ustedes que, por ejemplo, si tienen sistema operativo Linux, no tienen que preocuparse, como en el caso de Windows, de tener que instalar los drivers o controladores para cada dispositivo que conecten a su ordenador, ¿sí? Automáticamente el sistema operativo es capaz de detectarlo y manejarlo y controlarlo. ¿Mm? Bueno, acá pasa lo mismo con Android, ¿no? El dispositivo móvil que ustedes tienen tiene componentes, ¿sí? Está compuesto de distintos componentes, distintos dispositivos físicos de distintos fabricantes, ¿no? Quizás el GPS es de un fabricante, la cámara de otro, y traen directamente en forma nativa, incorporados en el sistema operativo, esos controladores, ¿sí? Yo no tengo que hacer nada, directamente uso. Bueno, acá explica lo que era el Android Runtime, que habíamos dicho que era el entorno de ejecución. Lo que sabemos, ¿sí? ¿Se acuerda que
cuando vimos nosotros Java, habíamos dicho que Java es un lenguaje que no es ni compilado ni interpretado, es las dos cosas, ¿sí? Que cuando yo creaba una aplicación Java, cuando creábamos una aplicación Java, quiero anotar acá, cuando creábamos una aplicación Java, cuando creábamos un archivito Java, lo guardábamos a ese código que escribíamos en un archivito con qué extensión. ¿Se acuerdan que un programa Java constaba de varias clases? Y a cada clase yo la guardaba en un archivo, ¿sí? Ese archivo tenía un nombre, por ejemplo, cliente.qué. ¿Qué nombre tenían los archivos fuentes en Java? ¿Qué extensión tenían, perdón? Ah, bien, Gilberto. Punto Java. JS son de JavaScript, ¿sí? María José y Cristian. Pueden abrir el micrófono, ¿eh? Pueden hablar. Punto Java. Bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo programo, programo para que eso corra sobre una computadora, sobre un procesador, ¿sí? Pero un procesador no entiende Java, ¿sí? Mi procesador, mi CPU, ¿sí? El procesador del dispositivo, de la computadora, por ejemplo, no conoce Java. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Y de alguna manera compilarlo, ¿sí? Y transformarlo en código máquina para que pueda ser interpretado por el procesador. Pero ¿qué pasa con Java? Que los programas Java no corren directamente sobre el procesador, ¿sí? Sobre el procesador, sobre la arquitectura esta de hardware, yo tengo un sistema operativo. Vamos a poner acá, en lugar de procesador, vamos a poner hardware. Sobre este hardware, yo tengo un sistema operativo instalado, ¿sí? Windows, Linux, el que fuere. Sobre ese sistema operativo, tengo instalado una qué para poder correr programa Java. ¿Qué habíamos dicho? La máquina virtual. Exactamente, ¿sí? Una máquina virtual, la Java Virtual Machine, ¿sí? La JVM. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder correr un programa Java, yo lo primero que tengo que hacer es a ese archivito Java, vamos a poner por acá, disculpen que estoy tachando todo esto, pero bueno. A ese archivito Java, yo tengo que compilarlo, ¿sí? Lo tengo que compilar, pero lo que genero, ¿sí? No es un archivo código máquina. Genero un archivo con código intermedio, ¿sí? Cliente, código intermedio. Es decir, que no es un punto .exe el que genero. Genero un archivito .qué. ¿Cómo se llamaban los archivos objeto? Los que resultaban de compilar un archivo Java. ¿Qué extensión tenían? ¿Se acuerdan? Es decir, yo creé, usando NetBeans, mi archivo cliente Java. Lo compilo, ¿sí? Y genero un archivo con código intermedio, ¿sí? Con bytecode, se dice, que es algo que es interpretado por nuestra máquina virtual, ¿sí? Por nuestra máquina virtual. Ahora, ese archivito que genero, ¿sí? Ese archivo bytecode es .class, ¿sí? La extensión de un archivito Java compilado es .class. Y esto es lo que ejecuta la máquina virtual Java, ¿sí? Esto es lo que ejecuta la máquina virtual Java. Ahora bien, en Android, ¿sí? En el sistema operativo Android, sucede algo parecido, ¿sí? Sucede algo parecido. Solamente que mi archivito Java, cuando se compila y se transforma en un bytecode para que sea ejecutado por la máquina virtual que tiene Android, es un archivito con formato o con extensión DEX, ¿sí? Esa es la extensión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo se llamaba la máquina virtual de Android?
JVM era en una compu de escritorio, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba en los dispositivos móviles la máquina virtual? JRE. JRE era el entorno de ejecución. Dalvik. Pero Dalvik, exactamente. Dalvik era el nombre de la máquina virtual. ¿Sí? Claro. La Java Virtual Machine en Android se llama Dalvik. ¿Sí? Bien. El sistema operativo que tengo es Android. Y el hardware subyacente es el teléfono físico, ¿sí? En donde lo estoy ejecutando. Bien. Seguimos avanzando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? Bien, acá llegamos ya a lo que quieren. Para poder programar, necesitamos para trabajar cómodos y ser productivos, necesitamos un IDE, ¿sí? Un entorno de desarrollo integrado, ¿sí? Es decir, una herramienta que me permita escribir el código, es decir, que tenga una especie de procesador de textos para que yo pueda escribir el código y desde ahí mismo poder compilar y ejecutar y poder hacer un debug, ¿no? de mi código y chequear en búsqueda de errores y toda la historia, ¿no? Bien, Android Studio va a ser nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Va a ser nuestro IDE. Es la herramienta que vamos a utilizar para crear nuestros programas Java, ¿no? Para correrlos sobre Android. ¿Por qué no uso NetBeans? Porque podría usar NetBeans, podría usar Eclipse también, pero ¿qué pasa? Si uso NetBeans tendría que incorporarle un montón de plugins, ¿sí? Para poder luego compilar mi aplicación para que sea ejecutada, sea instalada y ejecutada en un teléfono, ¿sí? Tengo que hacer mucho despliegue. Mientras que Android Studio ya tiene todo, ¿sí? Android Studio ya tiene una serie de componentes basados en el concepto de Intelligent IDEA, ¿sí? ¿Qué hacen qué? Y hacen que cuando yo escriba el código, automáticamente me vaya sugiriendo y notificándome si hay algún error de sintaxis, si estoy tratando de usar alguna librería que no está disponible, que no he importado. Sabemos que Android Studio es de software libre, ¿sí? Es de Apache. Está programada en Java, la herramienta está Android Studio, y es multiplataforma, es decir, que si yo tengo Linux, puedo tranquilamente descargar Android Studio y correrla sobre Linux o sobre el sistema operativo que fuere, ¿sí? Dice, utiliza soporte de Gradle. ¿Qué es Gradle? Es otro componente que trae especial, este IDE, que me permite, ¿qué cosa? Que una vez que yo cree mi aplicación, ustedes saben, va a constar de varias clases, más un montón de archivitos de configuración, imágenes y algún video que por ahí quiero que tenga mi aplicación de forma estática, ¿sí? Y lo que hace Gradle es lo siguiente, me permite que a toda esa estructura, a todos esos componentes que forman mi proyecto, empaquetarlos, ¿sí? Y poderlos instalar de una forma mucho más sencilla en mi teléfono, sin necesidad de tener que hacer yo manualmente todo eso, de tener que armar el paquete, después pasarlo por alguna otra herramienta para generar ese paquete. Es un archivo APK, que es la extensión que tienen los archivitos, ¿sí? Empaquetados. ¿Qué extensión tenían los archivos empaquetados, ¿sí? En la versión de escritorio, en el Standard Edition, en la Java Standard Edition? Cuando ustedes hacían esto, ¿no? Yo tenía mi proyecto con varios archivos Java, creo que no lo llegamos a hacer nosotros en clase, pero bueno, por ahí leyeron algo. Yo tengo mi proyecto, ¿no? Que está compuesto de una serie de clases y bla, bla, exactamente. Y yo lo quiero empaquetar para desplegarlo, para ejecutarlo en la máquina cliente, de mi cliente. Entonces lo que hago es generar un archivo jar. Bueno, el APK sería como un archivo jar, exactamente, ¿sí? Yo lo que le entrego al cliente, lo que instalo en el teléfono en realidad, es este, APK, el archivito .apk. ¿Qué contiene por dentro? Comprimidos
todos los archivos ya compilados, o sea, los .class en lugar de los .java, ya compilados. O .dex, en el caso este de Android, podríamos decir, ¿no? Ahora, este archivito, ese sería como el ejecutable, exactamente. Este archivito APK es el que yo voy a subir, por ejemplo, a la Play Store para que lo puedan descargar las distintas personas que quieran tener mi aplicación. ¿Sí? Ese es el archivito que subo. Teniendo una cuenta en la Play Store, más algunas cositas más, puedo subir ese archivito. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué tengo que hacer para poder instalar Android Studio? Y acá lo que les voy a pedir es lo siguiente, chicos. Les voy a pedir lo siguiente. Cada uno de ustedes, ¿sí? Va a instalar Android Studio, ¿sí? Pero ahí charlamos, ahí charlamos. En este caso, para la versión de Android Studio que menciono acá en la diapositiva, la versión de Android Studio que tenemos creo que es la 4, no sé si no está la 5 ya ahí vamos a chequearlo. Perdón, ¿para qué quiero ya sacar esto? Vamos a poner acá. Bueno, para esta versión de Android Studio necesitaba tener como sistema operativo, por ejemplo, Windows 7, Windows 8, puedo correrlo sobre una versión de 32 bits o de 64 bits. Primer consejo. Consejo 1. Tener Windows de 64 bits en lo posible. ¿Sí? Tener el sistema operativo Windows de 64 bits. ¿Va? Para ahorrarse cualquier dolor de cabeza. Ese es el primer consejo. Bien. Segundo consejo. Como mínimo necesita 2 GB de RAM. Vamos a ver las nuevas versiones, pero bueno, acá como mínimo 2 GB de RAM. 4 GB recomendable. ¿Sí? Yo todas las versiones nuevas también. 4 GB de RAM. ¿Sí? Acá me dice de espacio en disco 900 megas. Ahí me decía un compañero, 400 megas, ahí me decía un compañero, no. Dice, el instalador pesa 900 megas. Sí, y un poquito más. Y después, a medida, ¿sí? A medida que agreguen todas los SDK que yo les decía para poder, después para poder usar Visual Studio, para poder crear mi aplicación, para que corra en la versión 6, para que corra en la versión 7, en la versión 8, tengo que instalar las distintas APIs, ¿sí? Los distintos SDK. Esos son archivos que ocupan espacio también, ¿sí? Se va a ir creciendo un poquito más. Bueno, y después con el tema de resolución de pantalla y todo eso, no hay problema. Pero otra cosa interesante es que tienen que tener instalado el JDK, es decir, el Java, versión 7 como mínimo. ¿Sí? ¿Todos tienen instalado el JDK? ¿A todos les quedó instalado Java? ¿Cómo chequeo si tengo instalado Java? Para chequear si tengo instalado Java, perdón, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Ahí estoy viendo el chat. Esperen que no puedo verlo. Bueno, voy mostrándolo por acá. C a la carpeta archivos de programa, Java, ¿sí? Y tengo que tener como mínimo la 7. Bueno, yo tengo el JDK 1.8, ¿sí? Esto, el JDK. Y obviamente el JRE, pero ya al tener el JDK, tengo el JRE. Ya al tener el Java Development Kit, tengo el Java Runtime Environment, ¿sí? Como mínimo, el 7. Eso es lo que me pide acá. Bueno, Profe, ¿cómo ¿puede hacemos? repetir Perdón. cómo se fijaba ¿Cómo la me versión fijo? que tenía de Java? ¿Puede repetir cómo se fijaba? Te vas al disco C, a la carpeta archivos de programas. Vas al disco C, a ver, ahí se ve. Voy a equipo, ¿sí? Al disco C, a la carpeta archivos de programa, y ahí tienen que tener la carpetita Java.
¿La ven ahí? Java. Y dentro de la carpeta Java, o sea, dentro de C, archivos de programa, Java, tengo el JDK. Si no instalan Java, como lo instalaron para poder usarlo con NetBeans, ¿no? Como mínimo tiene que tener la 7. Si tienen la 1.8, genial. Si tienen la 1.7, también. ¿Mm? Bien. Espera que... Entonces, ¿por dónde tengo que ir para poder instalar yo tengo que instalarlo, Android puedo usar Studio. el de Amazon. Mira, me parece que no, Gilberto, pero probalo. Cuando instales el Android Studio te va a avisar. Si no tenés el JDK, te va a avisar. Si no, cuando instalan Android Studio, él suele usar uno por defecto. ¿Sí? Él suele usar uno por defecto. Trae internamente un JDK por si no lo llego a tener. ¿Sí? En algunos casos. ¿Sí? Si no, busco, ¿sí? Acá, Java, descargar, ¿sí? Obviamente que busco acá la página oficial, java.com, www.java.com. Seguramente les va a pedir que se creen una cuenta de Oracle, si no lo tienen. Y acá yo dice la licencia para descargar, acepto. Y bueno, de ahí pueden, desde la página java.com, podrían descargar el JDK. Está bien, si tienen, que diga JDK 1.8, genial. No importa si tienen otros más, no hay drama. Si tienen 1.8, ¿sí? Ahora, esta página, ¿sí? Developer.android.com, lo vamos a poner acá. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Se ve? Developer.android.com. Bien, yo de acá voy a hacer clic, pestaña Android Studio, y fíjense que ahora tengo la versión actual, ¿sí? que la versión que está disponible es esta, la 4.1.2 para Windows de 64 bits. Automáticamente él chequea la versión de sistema operativo que ustedes tienen, ¿sí? Estas últimas versiones son más livianas, ¿sí? Porque se trataron de optimizar algunas herramientas. Si bien usa muchos recursos, pero es un poco más liviana que las primeras versiones de Android. ¿Tá? Bueno, le hacen un clic en descargar y empiezan con el proceso de instalación. ¿Sí? Les va a tardar un poquito. Fíjense que acá tienen todas las características de Android, los requerimientos técnicos. Las mejoras que hubo, bueno. Entonces, desde esta página, ustedes descargan, y acá tienen noticias, ¿no? Ustedes descargan, desde esta página, descargan el Android Studio y lo instalan. Traten de ejecutarlo ahí chequeamos, Cristian, y lo descargan y lo instalan, ¿sí? Y después charlamos. Traten de hacerlo ahora, ¿sí? Yo les voy a dar media hora para que lo hagan, ¿sí? Entonces, yo lo que les propongo es lo siguiente. Pueden desconectarse de Zoom, ¿sí? A las 5:10 nos volvemos a conectar, ¿les parece? A las 17:10 nos volvemos a conectar. Mientras tanto, ustedes vayan descargando. Bien, bueno, ¿qué les quiero mostrar? ¿Qué van a tener que configurar en su teléfono? Se van a tener que activar en su teléfono el modo desarrollador,
para que puedan instalar una aplicación desde Android Studio, ¿sí? No importa, que siga descargando, tranquilos, ¿sí? Después que descarga lo instalan. El modo estándar, habían elegido muchos, en lugar del modo personalizado, cuando lo instalen. Y después, mañana, seguimos con la ejecución y la incorporación de algunos SDK para que todos lo tengan instalado, ¿sí? ¿Les parece bien? Mientras tanto, lo que les quiero mostrar es qué tienen que configurar en su teléfono, ¿sí? Sí, es súper pesado, ¿sí? Es súper pesado, por eso, bueno, cuando mucho lo seguimos mañana. Lo vamos a tener que seguir mañana por el tema del tiempo que tarda. Bueno, en sus teléfonos, ¿sí? A ver, yo voy a tratar de compartir la pantalla de mi teléfono. ¿Están viendo ahí? Sí, 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 se ve. Perfecto. Lo que vamos a hacer es ir a ajustes. Y ajustes. Una vez que están en ajustes, van a teléfono o acerca del teléfono. Acá, ahí, acerca de teléfono. Una vez que están allí, vamos a ir a información de software. Y en donde dice número de compilación, en mi caso es un teléfono Samsung, yo creo que la mayoría que tiene estas versiones de Android lo va a tener. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Ahí en donde dice número de compilación, vamos a tocar 10 veces seguidas. Y van a ver que cuando tocan 10 veces seguidas, se va a activar. A mí me dice que no es necesario el modo desarrollador porque ya está activado. Ustedes cada vez que toquen, les va a ir diciendo que se están acercando al modo desarrollador, ¿sí? Hasta que se active, ¿sí? Cuando ya les avise que son desarrolladores, van a encontrar, bien, si les dice lo mismo que a mí, es porque ya tienen activada, y en número de compilación ya tienen activadas las opciones de desarrollador. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando vuelvo hacia atrás, ¿sí? Ahí en acerca del teléfono, vuelvo un paso más para atrás, fíjense que abajo, en ajustes, van a tener opciones de desarrollador, ¿sí? O sea, ¿cómo Profe, hice para llegar hasta acá? Sí, escucho. a mí me pide un PIN. ¿Qué será la clave que le pongo yo al teléfono para desbloquearlo? Seguramente. Traten de tenerlo el teléfono sin patrón, ¿sí? Sin nada, porque van a estar probando permanentemente con el teléfono, ¿sí? Eso, grande Nacho. Ahí Nacho publicó en el chat que vas a ajustes o configuración, acerca del teléfono, número de compilación, 10 veces seguidas, ¿sí? Se activan las opciones de desarrollador. ¿Todos estamos hasta acá? ¿Alguien se perdió? Sí, yo ya toqué las 10 veces y me dijo que ya era un desarrollador, pero no veo esas Bueno, opciones del desarrollador. volvete para atrás hasta estar en ajustes. Sí. Cuando estés en ajustes, fíjate que abajo de acerca de teléfono se activó esta opción que dice opciones de desarrollador, Ah, sí, ahí está, ya la vi. ¿sí? Sí, sí. Bien, Esteban, a ver, fijaste en ajustes, en acerca del teléfono, donde pedís información del software. Puede que, depende de la versión de Android que tengan, ¿sí? Pero generalmente puede estar acá, está en ajustes, está en acerca de teléfono. Puede que directamente ahí en acerca de teléfono les diga la versión de Android que tienen y el número de compilación, o tengan que entrar a información del software. Ahí en información del software, en donde les dice número de compilación, ¿sí? En donde dice número de compilación, ahí tocan 10 veces,
seguidas. El número de compilación, 10 veces seguidas. Hasta que se active, cuando vuelvan para atrás, las opciones de desarrollador. Vuelvo para atrás, hasta quedar en ajustes, fíjense, tengo las opciones de desarrollador. Una vez que tienen las opciones de desarrollador, una vez que entré a opciones de desarrollador, me aseguro de tener activada esta opción, ¿sí? Esta opción que dice depuración por USB tiene que estar activada, ¿sí? La opción que dice depuración por USB tiene que estar activada. Entonces, habiendo activado las opciones de desarrollador y habiendo activado depuración por USB, ya vamos a poder desde Android instalar nuestras aplicaciones, ¿sí? Para probar. Y eso sería todo. Entonces, lo que vamos a probar ahora es, una vez que tengo Android Studio, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Él empezó ahí con el proceso de instalación. Ahí pediste un proyecto nuevo. No, solo me llegué, o sea, el paso anterior fue que me decía que había que actualizar a una versión beta. Le di que no y Bien, me mostró esta pantalla. bien. A ver, perfecto. A ver si le decís siguiente ahí, ¿qué te dice? Ese es el instalador, profe. Todavía de ahí le va a quedar como 1 giga de Ah, descarga. claro. Recién estás instalando y tenés un trecho más todavía. Unas 2 o 3 horitas. Claro, el mío está Sí. instalando eso todavía. ¿Quiere que Ah. comparta yo, profe? Sí, seguí diciéndole siguiente ahí Bueno. que siga con el proceso de instalación. Sí, viste que Listo, dejo de compartir elegiste estándar, elegí, seguí ahí con el proceso. Sí, perfecto, gracias. Ahora lo que vamos a ver es a alguien que ya instaló todo. Perfecto. Ahí podés achicar un poquito más la pantalla. Eco. Bien. Bueno, ya instalaron todo. Fíjense que cuando lo ejecutan por primera vez, les va a aparecer esto, ¿sí? Les va a aparecer que tienen el Android Studio versión 4.1.2 y tienen la posibilidad de crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, ¿sí? Extraer o utilizar GitHub para extraer algún versionado, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer primero es esto. Estoy tratando de ver si tengo yo la posibilidad de usar el anotador acá. Sí, acá. Lo primero que vamos a hacer es... Puedo usar mi mouse si quiere, profe, ¿eh? Está bien, sí, yo para que no tengas retardo, yo te voy a ir marcando en la pantalla. Ok. Una vez que llegaron, que instalaron Android Studio y lo ejecutaron y llegaron a esta pantalla, van a hacer clic acá abajo donde dice configuración. ¿Se ve ahí donde estoy marcando? Bien. Una vez que hicieron clic ahí, van a elegir SDK Manager, ¿sí? El SDK Manager es un componente que trae Android Studio para yo poder indicarle qué APIs voy a instalar para poder desarrollar, ¿sí? Aplicaciones para las distintas versiones de Android. Pregunto, usted, ¿quién está compartiendo? ¿Nacho? Nacho. Sí, señor. Bien, Ignacio, bien. Ignacio, ¿qué versión tenés en tu teléfono? Presten atención a esto. ¿Qué versión tenés La en 10. tu teléfono? La 10. La 10. Perfecto. Para un ratito, Nacho, no te me apures. Sí, Nacho sí, tiene sí. la versión 10. ¿Sí? Nacho tiene la versión 10. Pero lo mismo, vamos a instalar los SDK para las versiones 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a dejar todas instaladas. Pero no vamos a instalar todas de una, porque vamos a estar 10 años. Ignacio, todavía no Ok. hagas nada, ¿no? No selecciones Ok. nada. Ok. Todavía. Para el caso de Leandro, ¿qué versión tenías, Leandro, instalado en tu teléfono? 4.4. La 4. O sea que vos, Leandro, vas a poner la 4, ¿sí? Y después salteás la 6, la 7. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Todos los demás
que tengan la 8 o la 9, instalan, no importa que tengan la 8 o la 9, instalan desde la 6 en adelante, ¿sí? Nos vamos a asegurar de eso. Pero ¿cómo vamos a instalar los SDK? Destildá todo eso de ahí, por favor, porque si no nos va a instalar todo completo. Y la 10 también, porque no la tenías a la 10. Bien, cuando llegan a esta pantalla, cuando van a SDK Manager y aparece esta pantalla, lo que vamos a hacer es esto. Tilden esta opción que dice Show Package Detail, que muestre el detalle de todos los paquetes. Eco. Y vamos a hacer esto, miren. Por ejemplo, para la 10, solamente tilden el SDK Platform, la plataforma SDK, que es la 29. Fíjense que para la versión de Android 10 necesito el SDK 29. Y los sources, los fuentes del 29. ¿Sí? Solamente esas dos opciones. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer con todos. Hacemos, por ejemplo, con la 10 primero. Le decimos OK y que empiece con el proceso de descarga e instalación de esos paquetes. Acepto todo. ¿Sí? Acepto. Fíjense que se va a tomar su tiempo. Una vez que terminó de instalar la 10, hacemos lo mismo con la 9. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con la 9. Yo voy a pausar el video. Vamos a esperar que termine acá Ignacio, a reanudar grabación. Una vez que instaló el API, volvemos otra vez a configuración, SDK Manager, muy bueno, Show, Echo, elegimos esta opción, y vamos a la versión 9, creo que es la que nos falta. Entonces hacemos lo mismo, el SDK y los fuentes, ¿sí? Y así hago con todas. Profe. ¿Sí? Profe. Sí. Yo tengo ahora todo instalado, Sí. esto parece, en el disco C. ¿Cómo puedo hacer para mandarlo al D? Y Porque cuando lo fuiste instalando tendrías que haber elegido como destino el D. Qué macana. ¿Sí? Porque en el D tengo esto, 450, y en el C tengo esto, y en el D tengo Y mucho bueno, más. si no, desinstala todo, instalalo de nuevo en el D, cuando elijas el proceso ¿Pero de hasta el instalación. Android Studio? Claro. Pues esto solamente. Y el Android Studio también. ¿Sí? Ok. Vas a tener que hacer. ¿Sabes por qué? Porque, fíjate. Y mirá, para. Que estos archivitos, ¿sí? Y fíjate si no te deja cambiar. Ahí cuando estás en los SDK. No. Volvé donde estaba Eco. Sí, señor. ¿Vuelvo? Y hacete esa carpeta. A ver ahí donde estabas haciendo clic. Elegí en el D, créate una carpeta SDK e instalarlos en el D. A ver, espera que la encuentre, profe. Acá. Achica todo. ¿Y no estará acá el Android Studio? Acá está. Bueno, el Android Studio lo puse en el D. No, ahí está. Sí, pero no está dentro de la carpeta de Android Studio. Está bien, pero Ok. lo instala en otra carpeta aparte del Android Studio. Ok. Entonces, créate una carpeta afuera que se llame, en la raíz del D, SDK. Eso si querés instalarlos en el D, ¿sí? Ok. Lo de Ignacio es un caso especial que quiere instalarlos en el D. Bueno, perdón, profe. Perdón. Si SDK. no, no, en la grabación, por si después alguno mira después. Y quiere hacerlo en el D. Si no te crea la carpeta, lo que vas a tener que hacer es ir por equipo, en el disco D, crearte la carpeta Android, dentro de Android SDK, y acá elegís la ruta. Entonces creo Android Fíjate solo. que ahí te la autocrea la carpeta. Ok. No sé qué nombre le querés poner a la carpeta. El nombre que vos le quieras poner a la carpeta. ¿Existe la carpeta Android? Sí. Ahora Ahí sí. vas a poner los SDK. Sí. Bien. ¿Okay? En esa carpeta lo querés poner. Perfecto. ¿Ok?
Bien. Siguiente. Y vuelve a Perdón. indexar. Perdón, pero no quiero llenar de memoria. Tranquilo, tranquilo. Va a tardar un rato. Va a tardar un rato en indexar.